Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Siendo las 12:08 del día 24 de octubre del 2023, nos encontramos constituidos en esta sala para celebrar audiencia de impugnación de determinación del Ministerio Público dentro del cuadernillo 2023 que se instruye en contra de quien resulte responsable por el delito de violencia familiar. Preside esta audiencia el licenciado Juan Miguel Juárez Caldera, juez de control. Buenos días a los asistentes, siendo la hora y fecha señalados por la auxiliar de sala, vamos a declarar abierta la presente audiencia. Para verificar que existan las condiciones necesarias para la celebración de la misma, le voy a pedir de favor a los intervinientes se individualicen, comenzando por el fiscal. Gracias, señoría. Buenas tardes. Comparece ante usted el licenciado. Gracias. Licenciado, de su escrito donde nos proporcionó una serie de datos, se advierte que en la carpeta de investigación se hizo un señalamiento específicamente en contra de 2 personas. ¿Así es? Es correcto, señoría. Y menciona que no fueron motivo de participación activa en la carpeta. En ningún momento, señoría. Ok. Atendiendo a la naturaleza propia de ese tipo de investigaciones, de secrecía al no tener investigación, pero en el sentido de que se les puede causar un perjuicio a quien resulte responsable, es que se ordenó la cita al defensor público de oficio, por lo cual le pido se individualice. Buenas tardes, licenciado defensor público con cédula profesional de más datos de identificación y formas para recibir notificaciones ya dadas con antelación al aparato administrativo de este tribunal. Licenciado, si bien es cierto, usted no ha tenido contacto con estas personas, pero en el sentido de que se puede causar un detrimento en la esfera de derechos fundamentales de aquellas personas que fueron señaladas en una investigación, como es el caso, es que de manera oficiosa este juzgado lo nombra como defensor provisional de estas personas. ¿Acepta y protesta el cargo? Acepto y protesto el cargo, su señoría. En caso de que se requiera alguna precisión técnica, se le concederá el uso de la palabra. Por parte de la víctima, ¿quiénes comparecen? Arellano Martínez Andrés, con cédula profesional, ya nombrado y con protesta de cargo en este órgano jurisdiccional, y me acompaña la víctima. ¿Su nombre? Señorita, su nombre. Tú el día de hoy compareces en calidad de víctima dentro de una investigación de carácter penal. Déjame hacerte el conocimiento que por este solo simple hecho tú gozas de una serie de derechos y prerrogativas, además de una protección especial por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales en materia de protección de víctimas, así como para la protección de las mujeres a una vida libre de violencia, en específico la Convención Belén do Pará. De igual manera, tú gozas de la protección de la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de leyes nacionales y estatales en materia de protección a las mujeres y de acceso a una vida libre de violencia, así como por otros protocolos para juzgar con perspectiva de género y erradicación de la violencia en contra de la mujer. Toda esta serie de derechos y prerrogativas se te debieron haber dado a conocer a ti en por lo menos 2 momentos. El primero de ellos fue cuando interpusiste tu denuncia en la agencia del Ministerio Público, y la segunda cuando te entregamos el citatorio para que vinieras a esta audiencia. Te pregunto, ¿conoces tus derechos? Sí. ¿Tienes duda respecto de alguno de ellos? Ninguna. No. Ok. En este sentido, recibimos la petición, en primer lugar, de parte de uno de tus abogados, que bueno, ya ha sido renovado, en el que nos solicitas el control judicial para verificar
que se te hayan respetado tus derechos fundamentales en el momento en el que se realizó una determinación de abstención de investigación. Es una audiencia de carácter técnico, requiere ciertas precisiones legales y por ello le voy a conceder el uso de la voz a tu abogado para que se haga cargo de la petición. El licenciado tiene el uso de la palabra. Gracias, señor. Se impugna por ilegal la determinación del fiscal de fecha del año 2022 y que fue notificada en fecha 15 de marzo del año 2023 a quien en ese entonces era el asesor jurídico. Y bueno, como contexto general, se tiene que en fecha del año 2022 se realizó lo que se consideró como una querella por parte de, y se abrió una línea de investigación por parte de Fiscalía por los delitos de amenazas, fraude específico, violencia familiar en su tipo y modalidad emocional y o psíquica y el que resulte. En esencia, en su escrito que se consideró como querella, narró los siguientes hechos, mismos que el fiscal plasmó en su determinación, en el resultando primero. Indica en su esencia que en fecha del año 2012, cuando tenía de edad, conoció a quien es originario de la comunidad. También comenta que tuvo una relación amorosa con él a distancia y se veían 2 veces al año de entre 5 y 7 días, pero siempre había comunicación por teléfono y redes sociales. Precisa que a finales del año 2016 el señor le propuso a mi cliente que lo ayudara a construir el patrimonio de ambos en un terreno ubicado en propiedad del señor, quien es padre de, y quien, según dijo, le había donado una parte. Mi cliente añade que ese terreno tiene un certificado parcelario marcado con el número. Añade también que para iniciar esa encomienda del patrimonio contrataron al maestro albañil de nombre, refiere mi cliente, que para ese fin de construcción del patrimonio gastó inicialmente sus ahorros, los cuales eran alrededor de pesos. Comenta que cuando se acabó esa cantidad de pesos y su sueldo ya no le permitía costear los gastos, le avisó a, pero y cito literalmente, dice que le impuso, esta es una palabra literal, le impuso buscar préstamos, ya que por su sueldo no se le iban a negar, ¿no? O sea, no le iban a negar préstamos. Indica que este joven le decía que sí se iban a casar y que no había problemas por construir en ese terreno que según le había donado su papá. La relación entre ambos, indica mi cliente, que terminó el día del año 2019, dadas unas ciertas infidelidades por parte de. Dada esta situación anterior, quedó con una deuda, comenta que se quedó con una deuda la cual acabó de pagar 8 meses después del fin de la relación sentimental. Fue en el 2019 cuando dio el último pago de aquellas deudas. Indica que múltiples veces le pidió a que le ayudara a pagar esa deuda, pero esta persona se negaba y le comentaba que eso era para que aprendiera y que todo lo invertido lo diera por perdido. Mi cliente seguía insistiendo al probable imputado que le pagara lo invertido, pero la agredía emocionalmente. ¿Cómo se siente? Proceda. Puedes tomarte el tiempo que consideres necesario, no hay ningún problema. Ahorita te proporcionamos agüita. Es importante no revictimizarte. Sabemos que recordar los hechos te puede recordar ciertos traumas. ¿Te sientes con la capacidad de mantenerte o te gustaría retirarte, estar afuera? ¿Sí? Continuamos. Ok, adelante. Sí, bueno, comentaba que le insistía al probable imputado que le pagara lo invertido, pero le agredía emocionalmente diciéndole palabras que la denigraban. Sí, adelante. Tales palabras eran
en referencia a que era una basura, que no servía para nada, que era una cualquiera, y que si actuaba de manera legal, le iba a contar las veces que estuvo con ella y en qué posiciones. Comenta todavía mi representada que tales hechos hicieron que cayera en un estado por un periodo de 16 meses. Por este motivo acudió con el psicólogo particular de nombre, así como un psiquiatra, en donde le diagnosticaron porque incluso atentó contra su vida por el estado emocional en el que estaba. Para finalizar, el panorama fáctico indica que el del año 2022 acudió con familiares del probable imputado para pedir, por última ocasión, que le liquidara la inversión realizada, pero salió el hermano, quien le expresó en diversas ocasiones, literalmente, que dejara de moverle porque de tanto insistir le podría pasar algo. Y a su documentación anexó recibos. Hasta aquí los hechos. De este cuadro fáctico, el fiscal recabó antecedentes de investigación, mismos que indica en su resultando segundo. No obstante, me adelanto un poco, solamente los enuncia por su nombre sin invocar el contenido. De esos antecedentes se tiene que mi cliente allegó 3 que fueron emitidas, ubicado en las, y todas ellas con, y entre paréntesis la leyenda manuscrita, bajo el concepto de diversas cantidades de material de construcción. Una de es de fecha del año 2018 por el monto de pesos. Dentro de los objetos que se indican fue 6 toneladas de cemento, 75 varillas de 3 octavos, 50 kilos de alambre recocido, 30 varillas de media. No es necesario pulgada. dar tantas precisiones. Muy bien, señor. Entonces, en términos generales, lo englobo bajo el concepto de material de construcción. Segunda fecha del 2019 por el monto de pesos. Y tercera y última, 2019 por el monto de pesos. También allegó simples que no tienen nombre de la persona que lo emitió, tampoco fecha, número de serie, y solamente que se recibió de la cantidad de pesos. Son 5 con las mismas características que dan 1 pesos. Se anexaron también 2 como antecedentes, 2 contratos con anexos de cheque y pagaré causal de disposición de dinero. El primero de estos contratos es del 18 y tiene que dispuso del crédito del mismo año por un monto de pesos. El segundo contrato es del 2020 y dispuso de ese crédito del mismo año por el monto de pesos. Se cuenta también con un dictamen psicológico emitido por la psicóloga. Este fue en año 2022. En los hechos, o mejor dicho, en el apartado de exploración del estado de ánimo, en manera esencial, narró mi representada que en el 2012 inició a platicar con un muchacho de la misma comunidad, que la relación se consolida, hacen proyectos y incluso la presentó con sus papás, pero luego este muchacho embarazó a una persona estando con ella. Comenta que dada esa situación pues hubo un enojo, pero empezó a hablarle bonito y lo perdonó. Sin embargo, comenta literalmente que él empieza a hablarme bonito y convencerme de esta manera para que yo le dé dinero, para hacerme la casa donde según iba a ser nuestro hogar. Se acabó mis ahorros y empiezo a sacar préstamos. Comenta que como fue su primer novio pues estaba muy enamorada y cuando terminaron le comentó que le ayudara a pagar el último préstamo y le dijo esta persona que no le iba a pagar nada. Mi cliente le contestó diciéndole que iba a meter a gobierno y que pues lo intentara, que al final él iba a acabar con su carrera, que iba a hablar de mí para que no pudiera ejercer su profesión en esa zona. Y después de eso, comenta mi representada que le dio e intentó suicidarse 2 veces, porque le dijo muchas cosas denigrantes.
Dice que decidió poner la demanda porque por más que sea el dinero, también es el daño emocional que se le causó, la burla que de él resintió y la humillación. Comenta que él va y viene a Estados Unidos y que él a la fecha de dictaminación tenía una relación con una persona que le estaba solventando los gustos que tenía y que por eso terminó con ella, con mi representada, y sintió que por eso la dejó, porque ya no le ocupaba, porque tenía que a otra persona que le daba más. Comenta que cuando eran novios siempre había, le decía nuevamente palabras denigrantes, en el mismo contexto que las que pronuncié hace unos momentos, y esto llevó a las conclusiones siguientes por parte del perito, que sí presentó signos y síntomas de ser víctima de violencia de forma directa, de los tipos verbal, psicológica y económica, de manera antigua y reciente, por parte de... La segunda conclusión fue que el estado de ánimo de mi representada tenía alteraciones físicas aparentes, sentimientos de estrés, impotencia, frustración, tensión, intranquilidad, inseguridad por los hechos denunciados, y que necesitaba un tratamiento terapéutico para que no se genere un conflicto mayor de su estado de ánimo o se le pudiera desarrollar un trastorno emocional. Se cuantifica que las sesiones iban a costar 1.411, una sesión por semana, y deja a la última conclusión, a criterio del especialista que la trate, la duración de las sesiones. Y tiene otro antecedente, señoría, que el fiscal enuncia sin señalar su contenido, pero que para la debida impugnación indico que es la entrevista en su esencia, él indica que es una persona de edad, de ocupación albañil y no tiene ningún tipo. Dice que hace aproximadamente 5 años de la fecha de su denuncia, que fue el del 2022, el señor lo contrató para hacerle un trabajo de albañilería desde los cimientos, y para esto cada semana le pagaba su raya, y en otras ocasiones le pagaba, pero desconocía de dónde surgía el dinero, que posteriormente dejó de trabajar en esa finca sin terminar toda la construcción, y que desconocía de los problemas hasta que se los platicó mi representada. Otro antecedente que el fiscal enuncia es el del acta de entrevista a testigo ella indicó ser una persona de años de edad, de ocupación y de escolaridad. La entrevista se realizó en 2022 y señala en su esencia, la conoce porque es su familiar, dice que empezó a tener una relación con un muchacho de nombre, desconoce sus apellidos, y se enteró de que mi representada no se llevaban bien y tenían muchos problemas. Incluso se enteró que él tenía un terreno que le dio el papá y él empezaron a construir una casa en el terreno, pero que empezó a sacar dinero para construir, siendo ella, la señora, la que le prestó la cantidad de pesos, mismos que sí se los pagó. Y luego más adelante indica que cuando mi representada ya se había separado de él, cayó y tuvo que tomar asistencia psicológica para componerse, y que una vez que se recibió atención y se logró controlar, procedió legalmente. El fiscal también enuncia que valoró el acta de datos para identificación o individualización del imputado. La obtención de datos fue y en lo que interesa señala que el probable imputado tiene una edad de años, de ocupación a la de escolaridad, tiene una estatura de Bueno, esos datos no son necesarios. 10, estimo que sí, señora, para adelante en mi argumentación. Yo estimo que no, por favor omítalo. Bien. Estamos ventilando las costumbres de una persona. Bien, señoría. Para ir finalizando con el tema de los datos, mi representada allegó una emitida por el licenciado en psicología en el del año 2022 y en su esencia indica que atendió a mi representada en periodos del 2022, del 2020, 2 sesiones por mes. Al ver su estado, se optó por sugerirle que acudiera a un profesional en psiquiatría del 2022.
Y se tiene finalmente la que emite el doctor, quien es médico psiquiatra con maestría en neurofarmacología dentro del hospital, es de fecha del 2022. Y en lo que interesa indica que mi representada acudió a consulta del 2021 por presentar y que tenía alterando su desarrollo psicomotriz y psicosocial. Dio tratamiento psiquiátrico y psicológico y pues le recetó, la citó a valoración 15 días después. Bien, hasta aquí los antecedentes que cita el fiscal. En sus considerandos, señoría, bajo este contexto, determinó en relación a las amenazas, en su esencia, que la expresión que realiza es consistente en que dejara de moverle porque de tanto insistir le podría pasar algo, no constituía una amenaza o un mal que le iba a ocasionar a ella en sus bienes, honor o prestigio, y que no contaba con datos de prueba alguno para acreditar la amenaza. Llega a esta determinación valorando el dato de prueba que es la propia querella de mi representada, y en relación a este tema estimo que fue debidamente valorado, dado que independientemente de la apreciación subjetiva que se puede llegar a indicar, la expresión realizada por el probable imputado estimo no tiene las características cualitativas de una amenaza, tal como lo menciona en fiscal. En efecto, considero que esta expresión no cuenta como una amenaza y esta parte se encuentra debidamente valorada y no hay motivo de debatir una posible acreditación. Hasta aquí el debate sobre las amenazas. Y en lo que interesa en el fraude, el fiscal indica en su considerando cuarto que, valorando principalmente la querella interpuesta por mi representada, no se aprecia el engaño o aprovechamiento en el que se encontraba mi cliente y que tampoco existió un lucro para sí o un tercero. Comenta que lo que sí existió fue un acuerdo de voluntades para construir una vivienda y en consecuencia no se advierte el elemento subjetivo del sujeto activo consistente en la intención del engaño para alcanzar un lucro indebido. Bien, no coincido con el fiscal porque, retomando lo dicho por mi representada, que mencionó que en el 2016 se le propuso construir un patrimonio en un terreno propiedad del padre del probable imputado, donde según se había donado parte, y considerando lo dicho por mi propia representada de que existía un certificado parcelario, es que se deja ver que aun y cuando se suponga la existencia de un acuerdo de voluntades, de algún tipo de contrato de promesa, lo cierto es que hubo una declaración por parte del sujeto activo en donde se construiría en un inmueble que presuntamente fue donado, pero se sabía, o el imputado, probable imputado, sabía que aún era propiedad de su padre. Tan así que mi cliente, no obstante esa situación y ante esa relación de confianza por ser su pareja, creyó que tal donación sí fue realizada y por las características que se indican, el terreno probablemente es ejidal. Y el supuesto jurídico de donación pues no le fue fehacientemente conocido o mostrado a mi representada. Y esto nos muestra razonablemente el dolo por parte del probable imputado, en tanto que conocía que iba a perjudicar a mi cliente creándole una falsa realidad de posesión de un terreno y pues quiso hacerlo para que ella gastara dinero ahí. Con esto pues estimo hizo incurrir en una creencia falsa o falso conocimiento a mi cliente para, a través de esto, tener el sujeto activo tener una disposición patrimonial para hacerse de una cosa para sí, que en este caso se traduce en un inmueble. Esa es la cosa para sí que realizó. Y aquí hay algo interesante, la violencia familiar y el fraude se intersectan en la cuestión patrimonial. No obstante, el bien jurídico tutelado por un tipo penal y otro es diferente. El primero, la violencia familiar, tutela el orden de la familia, el bienestar psicoemocional y psicosocial de un miembro de la familia. Y el tipo penal de fraude tutela directamente el patrimonio. Dada la información, la pérdida económica sufrida por mi cliente deriva de un contexto en donde hubo uso de confianza de una relación afectiva o sentimental de hecho. Luego, tenemos indicios razonables
para suponer que el probable imputado incurrió en un posible concurso real de delitos, señoría, ya que la regla que nos indica el artículo 58 del Código Penal no es aplicable para subsumir el hecho o en la violencia familiar, es decir, los hechos de fraude, subsumirlos en la violencia familiar, o la violencia familiar subsumirla en el fraude, porque la cuestión común de ambos identifico yo que es la disposición patrimonial, y hay violencia familiar de carácter patrimonial, pero indico que la diferenciación no la da el bien jurídico tutelado. No obstante, esta intersección, la justificación y diferenciación la he dado. Bien. La violencia familiar, para dejar claro este tema de tipo económica, se da por la restricción al manejo del dinero de mi propia representada y un menoscabo en sus ingresos, dado que de su denuncia se desprende y de lo que se escuchó por parte de… tuvo que pagar deudas y construyó una casa sobre una falsa realidad. Y por otro, esto generó un contexto para lograr el fraude al manejarle la falsa idea de esa misma construcción en un lugar que no era legalmente del probable imputado y así dirigir aquel dinero a la obtención de la cosa para sí. Bien, en suma, el fiscal dijo que no existió el elemento subjetivo del fraude, pero yo estimo que sí, también un posible concurso real de delitos. Hasta aquí el debate en cuanto al fraude. Paso a la violencia familiar en su modalidad emocional. El fiscal, en su considerando tercero, parte de la premisa de que efectivamente existe un daño moral en perjuicio de mi cliente y que tal afectación fue producida por el probable imputado. Valora principalmente el dictamen en psicología y en las conclusiones de que sí presentó signos y síntomas de ser víctima de esta violencia. No obstante, dice el fiscal que dicho delito es de querella. De ahí que en términos del artículo 95 del Código Penal, señala que el derecho de querella por parte de mi cliente ya estaba prescrito, porque los hechos ocurrieron en el año 2019. Y esto sin que la víctima indicara fecha exacta en que le pidió al probable imputado que le pagara el dinero y esas palabras denigrantes que le ocasionaron un daño moral. Consecuencias, según el cómputo del fiscal, desde el año 2019 al del 2022, en que mi representada puso su querella, habían transcurrido al menos 3 años. No coincido con el fiscal en este punto porque él valora indebidamente lo narrado por mi representada, también el dictamen psicológico, y porque dejó de valorar, sin que emitiera argumento racional alguno, lo plasmado en las constancias emitidas por el licenciado en psicología, dejó de valorar también la constancia del psiquiatra doctor y también dejó de valorar el dicho. No nada más hizo una indebida valoración, sino que también aplicó sin ser aplicable el artículo 95 y no aplicó, siendo aplicable, el artículo 254 cuáter en su fracción octava del Código Penal del Estado de Zacatecas. Bien, y este es un punto medular para mi debate. Mi tesis para contradecir al fiscal en este punto es la siguiente. El artículo 95 del Código Penal de Zacatecas contiene una norma que discrimina a mi cliente por su condición psicoemocional y psicosocial. No obstante, el delito investigado es de oficio, no es de querella. ¿Por qué? A ver, hay una pregunta que estimo es interesante. Una persona que está en una categoría sospechosa derivada de su condición de salud mental, tal como un trastorno, ¿está en igualdad de condiciones en relación a aquellos en imposibilidad material de denunciar? Y otra pregunta también que es interesante. Una persona con estas características y que está en una categoría sospechosa, ¿tiene imposibilidades para denunciar? Bien. Aquí entra la perspectiva de género, que es con la que tenemos que observar este caso. El protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte en su versión al 2022, pues nos indica que es un método para valorar hechos, contextos y normas jurídicas. Es un método. No obstante, estimo que
Antes de la metodología está la semántica. De ahí que la categoría sospechosa habla de la condición de una persona frente a la norma jurídica. Nos da, lógicamente, una relación diádica entre dos elementos, la persona por un lado y la norma penal por otro. Si aplicamos, ahora sí, que ya sabemos de qué habla, a qué se refiere la categoría sospechosa, analizamos el contexto fáctico, tenemos que había situaciones de poder, una asimetría de poder, donde se le imponía adquirir préstamos para seguir invirtiendo en el supuesto patrimonio. El gasto que se iba obteniendo no se le retribuía, no apoyaba en el pago de deudas, según indica mi representada. La relación estaba dada por manipulación, en el sentido de que le decía palabras altisonantes para dañar su estado psicoemocional. La edad, pues bueno, ya la mencioné, por eso el desahogo que hice de la individualización. La edad, pues estaban más o menos en la misma sintonía. Y hay algo bien interesante, señoría, que estimo es el contexto sociocultural. Y aquí me remito a la alerta de género que se constituyó en la resolución del 2017, que se emitió. Y también me remito a los datos que están en el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres, que viene desde el 2017 hasta el actualizado agosto de este año. Y nos da una cifra, que hay 51.871 casos en todo el estado de Zacatecas. 45.712 son ocasionados por hombres. Y según en su página, Banebim tiene una gráfica, y según esa gráfica, la violencia preponderante es psicológica, económica y física. En este caso, mi cliente reportó una violencia psicológica y una violencia familiar, psicológica y económica. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, la norma jurídica, en cuanto al artículo 95 y el 254 cuater, el 254, fracción octava, nos indica una imposibilidad material de denunciar. Y el 95, la prescripción del derecho de querella, que es el que tiene de base legal el fiscal. Pero, empezando por el 254, este tuvo dos reformas, en el 2016 y 2022. En el número 44 del periódico oficial de gobierno del 1 de junio del 2016, indica en la página 42, en el punto 11, que se hizo una adición a este artículo, y la propuesta de adición era establecer las hipótesis en las cuales los delitos relacionados con la violencia familiar se perseguirían por querella, y dice el legislador, excepto cuando, entre otros supuestos, y de aquí nos remite a la fracción octava, existe imposibilidad material de la víctima de denunciar o, bueno, se cometa violencia vicaria. Esto es ya del año 2022. Pero ahí se adicionó una excepción para la querella, imposibilidad material de la víctima de denunciar. Mi cliente tenía imposibilidad material de denunciar. En efecto, el delito no es de querella, sino de oficio. Hay que dilucidar qué es eso de imposibilidad material. Considero, señor juez, que la imposibilidad material de denunciar trae consigo una desigualdad ante la ley. Una persona que realiza una querella o denuncia siempre parte de la premisa de que tiene la facultad de ejercer sus derechos de manera libre ante una autoridad. Pero cuando hay un factor que no le permite ejercer sus derechos, se constituye una imposibilidad. No cualquier factor conlleva una imposibilidad con efectos materiales, tal como le pide la norma. Por ejemplo, tener buena salud y no tener un vehículo no es un factor que imposibilita materialmente presentar una denuncia. Pero la falta de salud sí es un factor que no permite o imposibilita materialmente presentar una denuncia. Otros casos podrían ser segregado por un familiar, estar cautivo en algún lugar, etc. En este caso, señoría,
Se tiene que mi cliente tenía un problema de salud de carácter mental. Ya lo referí hace rato con las constancias psicológica y principalmente la psiquiátrica. Esto le ocasionó una disfuncionalidad psicoemocional y psicosocial. Luego, la realización de un acto como levantar una denuncia requiere de esta funcionalidad, ¿no? Porque es un acto de voluntad, posible revictimización, narración de hechos fuertes. Y en este caso, si del 2019 al 2022 no había condiciones psicoemocionales dado este problema de salud, entonces el asunto se volvía oficioso porque esas disfuncionalidades imposibilitaron la interposición de la denuncia. Pensar lo contrario conlleva a una construcción argumentativa que necesariamente va a generar una desigualdad ante la ley, porque se estaría dando un trato diferente a mi cliente junto a una discriminación por su condición psicológica. O sea, se estaría estableciendo una diferencia arbitraria que redunda en una violación a sus derechos fundamentales, como lo es el acceso a la justicia. Y en efecto, para evitar esta situación, hay que incluirla en la categoría del 254, fracción octava, porque la amplitud que tiene no distingue entre factores causantes de imposibilidad o no, solamente nos especifica el efecto de la imposibilidad material, ir, presentarse. Bien. Como mi representada no podía ejercer ese derecho porque estaba en un plano de desigualdad, como ella nos lo hizo saber, duró 16 meses, nos comenta en su narración de hechos, que duró 16 meses, atentó contra su vida, y la visita del psiquiatra en el año 2021 nos muestra un rasgo de tiempo que bien pudo ser mucho mayor. Bien, cierro el punto de la inobservancia de este artículo por parte del fiscal y me remito ahora al 95. Esa temporalidad que comenta mi representado en su querella de 16 meses no tiene por qué considerarse para efectos de la prescripción de la querella, más aún si ahora consideramos que el tipo penal es de oficio. Sobre la querella, si escudriñamos bien la información, nos dice la norma que es de 1 a 3 años, pero ese periodo de 1 a 3 años que nos indica en el numeral 95 se vio inmerso en el estado de salud mental que imposibilitó a mi representada venir a denunciar o a querellarse. Esto todavía sumándole los periodos de atención psicológica y psiquiátrica. Por lo tanto, estimo sería desigual y discriminatorio aplicarle este artículo 95 a razón de la categoría sospechosa en la que se encuentra mi representada por su estado de salud. Pues el 95 del Código Penal hace referencia a personas que sí están en posibilidades de querellarse, pero nada dice sobre los que no. O sea, la propia norma ya nos muestra un trato indiferenciado, mejor dicho, un trato diferenciado y discriminatorio. Los que sí puedan denunciar, pues vienen, y los que no, pues aún así les corre el plazo. Es un trato diferente. En efecto, por este contexto y esta variable, pierde aplicación este artículo 95 y se deja sin efecto este argumento del fiscal por el cual lo aplicó. Y tiene que, pues, en conclusión, que se ha perdido la presunción de legalidad de la determinación de abstención del fiscal y solicito la revoque y ordene el fiscal continuar la investigación, dejándole claro que hay que aplicar la metodología de perspectiva de género. Por estos motivos sería todo hasta este momento. Gracias, muy amable, licenciado. Fiscal, ¿se adhiere a la petición o desea sustentar su posición? No, su señoría, esta fiscalía reitera que se deje firme la abstención de investigación que se ha realizado en base a los datos de investigación que obran dentro de la carpeta de investigación y que ya fueron señalados por el honorable asesor jurídico. Reitera esta fiscalía, su señoría, que, bueno, no hubo algún aprovechamiento, no hubo algún engaño, no hubo algún error, su señoría, para que el imputado, el señor, pues obtuviera un lucro indebido como lo ha querido hacer ver el asesor jurídico. La misma víctima narra en su escrito inicial de la denuncia que inició una relación sentimental
con el investigado, que esa relación sentimental se prolonga en un lapso alrededor de 7 años y que durante esa relación sentimental pues ambos estuvieron en común acuerdo de pues construir un bien inmueble para vivir ahí, para que sus hijos tuvieran dónde vivir, su señoría. En relación a ello, bueno, consideramos que no hubo ese aprovechamiento, ese engaño. Hubo ese acuerdo de voluntades que se realizaron entre ambas personas y por lo tanto, bueno, reiteramos que no existió ese dolo. Además, su señoría, pues también consideramos que ese derecho de haber presentado su querella ya estaba prescrito, como lo ha señalado el asesor jurídico. Bueno, pues la denuncia se presentó del año 2022, cuando el último hecho o la última eventualidad que se suscitó esta acción fue del año 2019, y el delito de fraude, bueno, pues también es un delito que se persigue a petición de parte, es decir, por querella, su señoría. Y al momento de haber interpuesto, haber comparecido ante esta representación social y haber interpuesto esa denuncia, pues ese derecho ya estaba prescrito, puesto que únicamente tenía 1 año para haber presentado su querella. El asesor jurídico, señoría, bueno, trata de señalar en que el delito de violencia familiar, él así lo visualiza, es un delito oficioso, ello de acuerdo al artículo 254 en su fracción 8ª, toda vez que él menciona que su clienta, la víctima, estaba imposibilitada materialmente para denunciar. Sin embargo, su señoría, bueno, pues no existe algún dato de investigación, algún dictamen que nos demuestre que ella tenga o haya tenido una discapacidad intelectual que eso no le permitiera pues interponer esa denuncia. Efectivamente, hay dictámenes psicológicos donde ella presenta una sintomatología derivado de la violencia familiar que ella padeció y que el agente generador pues lo fue precisamente el señor. Pero de igual manera, su señoría, bueno, pues es un delito que debido a su temporalidad pues se perseguía a petición de parte, es decir, a querella. El defensor trata de hacer ver, o de acuerdo al 254 Quarter, fracción 8ª, pues recordemos que es una reforma del día 8 de junio del año 2022, por lo tanto, al momento de acontecer esos hechos denunciados, pues no estaba legislada esa situación, su señoría. Y esta fiscalía considera que, bueno, pues no es oficioso el delito de violencia familiar, sino a petición de parte, y como ya lo hemos reiterado, pues ya estaba prescrito su derecho a denunciar. En ese sentido, su señoría, en ese orden de ideas, pues es que esta fiscalía solicita a usted, sin mayor preámbulo, deje firme esa determinación que se elaboró por parte del suscrito. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias, muy amable. Defensor, de manera provisional, ¿tiene algún señalamiento al respecto? No, su señoría, me adhiero a lo manifestado por el fiscal del Ministerio Público. Gracias, muy amable. Por última ocasión, asesor jurídico. De manera concisa me centro en la imposibilidad material. El fiscal la reduce a una incapacidad intelectual. Nuevamente está un poquito negado a aplicar perspectiva de género. No, o sea, esto es lo interesante que tiene la perspectiva de género, ¿no? Que nos permite analizar las normas. Y evidentemente tampoco vamos a estar de manera arbitraria ampliando, no, o sea, los elementos contextuales que hice referencia nos dan no una discapacidad intelectual, no, porque esto requiere dictaminación, test psicológicos, va a determinar coeficientes, etcétera. No, sino que el contexto y lo que esto le ocasionó a mi representada la inhibió, la limitó, le ocasionó una barrera de actuación, porque no podía estar, dijo, hasta que se recuperó, es que pudo actuar legalmente. Mi propia representada
nos comentó que 16 meses estuvo en esa incapacidad de actuar de alguna manera como lo es la legal. En efecto, la imposibilidad material existe y bueno, insisto, el decreto 588 del 1 de junio de 2016 pues ya nos habla de este tipo de limitaciones entre cuando la violencia familiar es de querella y cuando es de, por decirlo de esta manera, de oficio. Y estimo esta norma que observó el fiscal vuelve el delito de oficio y no obstante, insisto, el 95 es inaplicable por la perspectiva de género y el trato desigual y discriminatorio que él mismo le impone a mi representada. Cierro este punto de debate y la cuestión del fraude se ve, indicó que es a petición de parte, que no hubo dolo, pero ya me adhiero a lo que manifesté inicialmente para no ser redundante, adhiriéndole un poquito nada más que esto alcanzaría, mis argumentos alcanzan también al argumento de prescripción, ¿no?, que señaló el fiscal ahorita. Entonces, señoría, para no caer en redundancias y los argumentos del fiscal, sería cuánto. Gracias. Por última ocasión, fiscal. Reiterar mi petición, su señoría, únicamente. Por última ocasión, defensor. Me adhiero a lo ya manifestado por el fiscal del Ministerio Público. Sí. Ok, gracias. Bueno, voy a proceder a resolver y voy a tratar de explicarle de la manera más sencilla a la situación que vive y que está viviendo. Creo que ha sido víctima de una muy penosa situación. Es evidente, me queda perfectamente claro. Tu abogado hace una muy buena explicación de lo que viene siendo el tema de atención a las mujeres víctimas de violencia. Tú tienes derechos a que se te investigue, a que se trate con respeto, se te trate con dignidad. Y una parte importante de juzgar con perspectiva de género es el erradicar barreras que impiden que las mujeres tengan acceso a la justicia. Mira, una de las circunstancias que se deben prever es que todas las resoluciones que te dicte un ministerio público deben cumplir dos obligaciones constitucionales, que estén fundadas y que estén motivadas. El hecho de que estén fundadas es que te va a dar la razón jurídica de las cosas, que la respuesta que ejerce un fiscal esté avalado por una norma. Y la motivación es que esa norma se adecue a los hechos y circunstancias que tú planteaste. A mi punto de parecer, tú estás viviendo un hecho que desde hace algunos años se ha puesto en el ojo del huracán, que se llama estafa emocional. Radica en una conducta de ciertas personas, hombres principalmente, también hay de mujeres, esto no es exclusivo, pero se da más en los hombres, en el hecho de que se benefician económicamente de una relación de pareja en un desequilibrio de poder. Las parejas forman relaciones sentimentales, en este caso una de noviazgo, se aprovechan de la circunstancia económica de una de las personas para sacar un beneficio. Esto se conoce en el mundo jurídico como estafa emocional. Así lo podrás encontrar, así podrás documentarte en este hecho. Nosotros, nuestra legislación mexicana no le asigna ese nombre. Se reconoce como una violencia económica y patrimonial en razón de género.
Esta circunstancia radica en que en una relación asimétrica de poder, en donde una persona, a través de la violencia, en tu caso, como me lo narras en tu denuncia, que es de carácter psicológica, verbal y sexual, de tu anterior pareja, ejerce dominio y control sobre tus bienes. En este caso, obligándote a que te hagas cargo de ciertas deudas con la esperanza de una recompensa posterior, que es el hecho de formar un patrimonio. Y como todo mundo piensa cuando anda uno con su novia, pues tener una casita, casarnos y tener hijos. Y ese era el modelo de vida que habían decidido. Es lamentable que esta persona, a base de supuestos afectos, a mí si algo me queda claro es que en esos 7 años nunca te quiso, simplemente se aprovechó de ti, y creo que en el desarrollo de tu atención psicológica te habrás dado cuenta. La palabra correcta es que es un vividor, hijo de lo demás, ¿sale? Entonces, yo como autoridad, representante de los derechos de las mujeres, tengo que vigilar que en todo momento se te dé el mejor de los tratos, que en todo momento se te garantice el acceso a la justicia, que se te permita considerar tu condición de mujer, la desventaja en la que te encuentras, porque una relación tan larga, una situación tan dolorosa, a mí me queda perfectamente claro que estás pasando por un proceso de depresión constante, y es imposible que se te obligue a denunciar si no podías ni siquiera salir de tu cuarto, si no podías realizar tus actividades. Tiene razón tu abogado, no se te puede poner en el mismo costal de las circunstancias de las demás personas. Tú te encuentras en una categoría sospechosa, le llaman categoría sospechosa, en el sentido de que por tu condición y por el tipo de violencia en el que vivías, pues te era imposibilitado presentar una querella. Que además cabe señalar la postura que fija el fiscal del Ministerio Público como punto de partida para imponerte presentar una denuncia, que fue la fecha del año 2019, que según entendí fue la fecha en la que se dio el rompimiento, no es la correcta. Esa no es la fecha que marca el parteaguas de las repercusiones de la violencia patrimonial. La fecha que a ti te genera fue cuando terminaste de pagar tus créditos, porque me imagino que acudiste, hiciste un préstamo como cualquier persona, y ese es el punto de partida en el que se da las circunstancias en donde se da la afectación. Mira, a mí no me corresponde en este momento dictar si es delito o no. Me corresponde verificar que la fundamentación y la motivación que se te dio sea la correcta. Evidentemente no lo es. Fiscal del Ministerio Público, se debe considerar ciertas cosas y que por ende vamos a revocar esa determinación. En primer lugar, el punto de partida de que se expresa de que se termina el delito de violencia familiar sea un delito continuado, bajo esa perspectiva de línea de investigación. No estoy diciendo que haya delito, déjame mencionarte. El punto de partida es a partir de que se finiquitaron los préstamos, porque esos préstamos se hicieron con una intención, que era el formar un patrimonio común. Ahí es el punto de partida en el donde se determina si se cometió o no la violencia patrimonial en razón de género. Ese es el punto de partida. Y evidentemente, tomando las reglas del Código Penal, hasta este momento no se encuentran vencidos los plazos para investigar. Tienes razón, tienes derecho a que se investigue todavía. También tienes derecho a que se analice tu situación desde los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Eso implica que se te dé un trato diferenciado.
por las circunstancias que vives, has vivido y que seguirás viviendo hasta en tanto puedas asimilar y cerrar el ciclo de violencia que has estado viviendo. Uno de tus derechos es que se te repare el daño, es decir, la inversión que tú hiciste, porque él no le costó nada, simplemente, digámoslo así, te engañó, te enamoró para sacar un beneficio económico. Ese es un tipo de violencia que, como te refiero, en el mundo jurídico de otras áreas se conoce como fraude sentimental. Cabe aclarar una cosa, fiscal, hay que reabrir esta investigación, hay que juzgar con perspectiva de género, hay que tomar nuevos puntos de partida. Sin embargo, fiscal, sí le hago del conocimiento que queda a su más libre albedrío determinar si la conducta resulta típica en base a la temporalidad. Sí hay temas que se tienen que ver en materia de violencia familiar en el noviazgo. Hubo modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero la intención de determinar si se puede investigar la violencia desde el punto de noviazgo, eso es una consideración que le queda única y exclusivamente al fiscal del Ministerio Público. Si los hechos fueran recientes, sí nos quedaría claro ese punto de las relaciones de noviazgo, pero atendiendo a los hechos en el momento en el que sucedieron los hechos es necesario analizarlo bajo esa perspectiva. Para mí, desde un principio, el delito de violencia familiar en su exposición de motivos, cuando se crea en el Código Penal del Estado de Zacatecas, se refiere a todas las relaciones sentimentales. Para mí sí lo practica, pero bueno, esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Hasta este momento no es de un juez, porque no estamos verificando si es o no un delito. Estamos verificando si la resolución que se te dio es fundada y motivada, la cual hasta este momento no se realizó, y por lo cual le voy a ordenar, y ya le señalo al fiscal, reabra la investigación y siga estas pautas constitucionales. Que se te brinde la protección, y en caso de que sí considere que sea un delito, entonces sí puede ejercer la acción penal en contra de la persona que te violentó de manera fraudulenta, de manera sentimental. ¿Tienes alguna duda de tu parte? No. ¿No? ¿Te queda claro? Bueno, sí, a lo mejor alguna. Yo, por ejemplo, en este proceso que es muy complicado para mí, retomé nuevamente este apoyo emocional. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que es de la misma secuela, a mí sí me gustaría, o no sé si haya posibilidades de que se integre y que él pague. También esta otra parte. Déjame mencionarte algo, mira. Tú tienes derecho a algo llamado reparación del daño, pero también quiero que sepas que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para tú poder llegar a exigir un resarcimiento económico a esta persona que tú dices que cometió violencia sentimental, pues hay que agotar todo un proceso. La cuestión es que la Fiscalía tiene que acompañarte en ese proceso. Tú tienes derecho inclusive a asistencia psicológica gratuita por parte de las instituciones que brindan apoyos a las mujeres. Pero sí quiero que sepas que la cuestión económica es motivo de un discernimiento después de agotado un procedimiento penal. ¿Sí te queda clara esta circunstancia? ¿Sí? Cabe aclarar, es una mera sugerencia, tienes acciones civiles que yo me imagino todavía puedes ejercer en cuanto al daño moral, ese tipo de cosas. Pero bueno, esas cuestiones son civiles y tu abogado te las podrá explicar de una mejor manera, más correcta, porque no es mi área y caería en un error si te hiciera alguna recomendación que no fuera la correcta. ¿Sí? Entonces, espero que te quede claro, si tienes derechos, si hay materia para revocar y se te debe dar un trato acorde a tus condiciones. Entonces, vamos a reabrir la investigación, no te separes de tu abogado, hay que reorganizar esto, y si más adelante se acredita que si hay algún delito por cuestiones de temporalidad, pues podrás venir a reclamar, ¿sale? Y si no, pues tu abogado te hará las recomendaciones civiles con las cuales puedes proceder. Gracias. Sí. Fiscal, entonces vamos a reabrir la investigación, vamos a dejar sin efecto la determinación, vamos a tomar como punto de partida la fecha en la que se consumaron los actos, que fue el último pago de esos créditos, a los cuales ella accedió por medio de la violencia que se le generó materia del noviazgo, y a partir de ahí realice la investigación bajo los protocolos para juzgar con perspectiva de género,
y con libertad de jurisdicción determine si se trata o no de una conducta que por temporalidad es punible o no, licenciado. ¿Le queda claro? Sí, su señoría. ¿Alguna otra indicación, alguna aclaración? Su señoría. Gracias. Gracias. Por parte de la defensa, ¿alguna petición adicional? Ninguna, señoría. Fiscal, peticiones adicionales. Ninguna, señoría. Defensor, petición adicional. Copia de la audiencia de esta audiencia. Se autoriza en sus términos. En consecuencia de lo anterior, siendo las 13 horas con 11 minutos, vamos a declarar cerrada la audiencia. Que tengan todos un buen día.